Hola, hola, bienvenido a una lección más de física. El día de hoy vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos, así que bueno, vamos a comenzar. Comencemos hablando de nuestro circuito simple, que es un resistor en serie. ¿Cómo lo podemos distinguir? Aquí tenemos dos resistores que están en serie, pero que están dibujados de manera diferente. Y uno podrá pensar, pero pues son completamente distintos. ¿Cómo voy a saber que efectivamente se trata de un resistor en serie? Ahora, antes. ¿Qué es un circuito simple? Un circuito simple es o que está en serie o que está en paralelo. Y hay otros que son resistores en los cuales tenemos una combinación de ambos. Pero bueno, ¿cómo sabemos que está en serie nuestro resistor? Porque a la resistencia 1 y a la resistencia 2 los une un solo punto. Como podemos observar, el punto A los divide, ¿va? Aquí, en el punto B, divide a todos mis resistores. Mira, es solamente un punto en común, ¿ok? Convergen en un solo punto. Entonces, el resistor 1, el resistor 2 y el resistor 3 están convergiendo en un mismo punto, así como el resistor 1 y el resistor 2 están convergiendo también en un solo punto, ¿verdad? Así es como tú puedes distinguir que tu resistor está en serie. Otra forma en que lo podrías observar sería, por ejemplo, esto, ¿no? Que tengas el circuito así, tenemos el resistor 1, luego acá tenemos un nodo y tuviéramos el resistor 2. Entonces, como otra vez nada más tienen en común un solo nodo o un solo punto, podemos deducir entonces que se trata de un resistor que en ese punto o en ese momento está en serie. Ahora, tenemos ese circuito que es un resistor en paralelo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Mira, qué preciosidad. Vamos a observar este resistor 2 y este resistor 3. Los resistores se dicen que están en paralelo cuando tienen dos nodos en común, que en este caso sería el nodo A y el nodo B, ¿verdad? Otra forma que yo le digo así de forma mañosa es como si los vieras como una escalerita, haz de cuenta. Imagínate que tú tienes algo así. Entonces yo tengo aquí este resistor, y luego aquí tengo otro y luego aquí tengo otro, ¿no? Así. Resistor 1, resistor 2 y resistor 3. Y los unen estos dos puntos. Ay, vamos a poner uno color para que se note, ¿verdad? Este resistor 1 con el resistor 2 se unen en dos puntos, así como el resistor 3 con el 2 se unen en dos puntos. Son como si fueran unas escaleritas que quisiéramos subir. Entonces es una forma también en la que tú los podrías ir visualizando, pero fíjate muy bien en los nodos, porque a veces se ve medio engañoso la cosa. Bueno, continuemos. Ahora, como veíamos en la ley de Ohm, teníamos tres elementos, ¿no? Que era la corriente, el voltaje y nuestra resistencia equivalente. ¿Cómo vamos a calcular cada una de estas? Dependiendo el tipo de circuito que yo tenga. Esto hablando de circuito simple. Aunque podemos tenerlos de forma combinada, tenemos que irlos trabajando por partes. Siempre en primero la en serie, luego en paralelo y así sucesivamente. Ahora te voy a enseñar, obviamente, cómo lo vamos a ir haciendo. Pero bueno, ¿cómo es que se comportan? Un circuito en serie tiene una corriente eléctrica igual en todo momento. La intensidad total es igual a la intensidad de 1, igual a la intensidad de 2, igual a la intensidad de 3. La corriente es igual en todo momento. ¿Y por qué es así? Bueno, vamos a pensar como en las series de Navidad. A lo mejor a ti no te tocó, quién sabe, estas series de Navidad que antes se rompía un foquito y ya todas ya no funcionaban, ¿no? Pues era porque era idéntica, ¿verdad? En todas estaba compartiendo, estaban en serie justamente. Ahora, ¿qué pasa si están en paralelo? En el ejemplo del paralelo podría ser la luz de tu casa. Si tú apagas la luz de la cocina, no se te apaga la luz de toda la casa. Se apaga solamente la luz de la cocina. O si prendes el foco de tu habitación, no se van a prender todos los focos, solamente el de tu habitación. O sea, ahí tenemos un tipo de circuito en paralelo. En el circuito en paralelo, la corriente se va a sumar. Es la primera más la segunda más la tercera y así sucesivamente. Ahora el voltaje total de un circuito que está en serie es la suma del primero más la suma del segundo más la suma del tercero y así sucesivamente. Mientras que el circuito en paralelo, como
la fuente está alimentando a todo el circuito y está en paralelo y están en forma individual, lo que sucede es que son iguales en todo momento. Ahora, la parte interesante son las resistencias. ¿Cómo se van a calcular? La resistencia equivalente en el circuito simple se suman simplemente las resistencias tal cual están. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así sucesivamente. En paralelo es diferente. Para hacerlo en paralelo, y tengo varios resistores, lo que hacemos es que hacemos 1 sobre R, es decir, el inverso del resistor igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Es decir, que estamos sumando los inversos de los resistores. Si tenemos solamente dos elementos, podemos hacerlo de una forma un poquito más sencilla. Para paralelo, para serie sigue siendo igual, se suman, pero para paralelo lo podemos hacer un poquito más sencillo y sería que la resistencia total sería igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Pero esta formulita solamente puede ser aplicable cuando tenemos únicamente dos resistores. Si tenemos más de dos, pues hay que usar la de arriba. Sin embargo, la de arriba también funciona para 2, 3 más los que sean. ¿Sale, vale? Pero bueno, dado estas formulitas, entonces continuemos. Comencemos aplicando todo lo dicho anteriormente a nuestros circuitos. Así que bueno, vamos con el ejercicio número 1. Ejercicio 1. La resistencia R1 y R2 de la figura son de 2 ohms y de 4 ohms. Si la fuente de FEM mantiene una diferencia de potencial constante de 12 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo y cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Muy bien, pues vamos a comenzar analizando todo esto. Lo primero que tengo que hacer para poder obtener lo que necesito, que en primer lugar me pide que qué corriente se suministra al circuito del extremo, es decir, todo el circuito. Quiero saber cuál es la corriente, la I, y es el total de toda, ¿ok? ¿Y cuál es la caída de potencial a través de cada resistor? Y quiero saber la caída de potencial a través de cada uno de estos. Para esto, lo primerito que tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente o bien la resistencia total. Para esto me voy a fijar si esta resistencia está en un circuito en serie, en circuito en paralelo o si está en un circuito combinado. Bueno, me doy cuenta que este circuito es en serie. Es en serie porque, como podemos observar, solo tiene un nodo en común, que es el nodo A. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular la resistencia equivalente? Pues voy a sumar R1 más R2. Así de simple. Que serían pues 2 ohms más 4 ohms, lo cual me da igual a 6 ohms. Muy bien, qué bonito. Ahora sí, ¿qué corriente se suministra en el circuito? Vamos a ver qué datos me daban, ¿verdad? Me daban que voltaje era igual a 12 y que la corriente que se suministraba al circuito, quería saber quién es I. Ok, yo necesito saber quién es I. Perfecto, bueno, comencemos entonces. Como este es un circuito que está en serie, sabemos que la I total es igual a I en 1, igual a la I en 2, o sea, en todo momento, en cada parte del resistor, pues es igual. Y como ya tengo también mi voltaje total, pues creo que ya puedo hacer todo, ¿no? Y para esto vamos a ocupar nuestra ley de Ohm, donde tendríamos ya de forma despejada que I es igual a B sobre R. Obviamente, B es el voltaje total que nos están dando de 12, ya desde el principio como dato, y R se refiere a la resistencia total, ¿sale? Entonces voy a ocupar la ya completa. Entonces ya tengo la resistencia equivalente, que era de 6. Ya podemos sustituir 12 volts entre 6 ohm, lo cual me daría un valor de 2 amperes. Ya tenemos la primera respuesta. Vamos a subrayarla con otro color para que resalte. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide que cuál es la caída de potencial a través de cada resistor.
nos pide individualmente. ¿A qué se refiere con la caída de potencial? Es la diferencia de potencial. ¿Quién es diferencia de potencial? El voltaje, pues. Bueno, pues para esto, el voltaje 1 sería igual a I, la intensidad, por R1. La intensidad, recordemos que es la misma en todo momento en el circuito en serie, entonces no tengo que calcularlo individualmente. Ya, este de 2 amperios me aplica para tanto el R1 como para el R2. Entonces mi voltaje 2 sería igual a I por R2 por separado. Vamos a ver entonces. Nos daría 2 amperios por R1, que era igual a 2 ohm, y 2 amperios por mi R2, que era 4 ohms, dándome así en el primero un resultado de 4 volts, y en la parte de abajo 2 por 4 serían 8 volts. Y si se fijan muy bien y suman 4 más 8, me da 12 volts, que era efectivamente el de todo el sistema. Y ya hasta lo pudimos comprobar, así de sencillo. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 12 dice: el voltaje total aplicado al circuito de la figura es de 12 volts y la resistencia R1, R2 y R3 son de 4 ohms, 3 ohms y de 6 ohms, respectivamente. Inciso A, determine la resistencia equivalente del circuito. Inciso B, determine la corriente que pasa por cada resistor. Bueno, pues vamos a ir viendo qué onda. Para la resistencia equivalente, vamos a irlo haciendo poco a poco. Ok, ¿qué podemos ir observando aquí? Aquí tenemos 2 nodos, aunque un poquito engañosos. ¿Te fijas? Pero se ve la forma de la escalerita que te mencionaba, ¿no? El R2 y el R3 tienen una forma de escalerita. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos primero esta primera parte que está en paralelo. Entonces, primero vamos a ir sumando por pedacitos. Entonces, si yo sumo ese primer pedacito, me quedaría así el circuito. Vamos a volverlo a dibujar. Así, normalito, mi R1. Y ya voy a juntar pues el R2 con el R3, ¿no? Porque están ahí como escalerita. Si yo los junto, pues se me va a quedar así juntito, ¿no? Ahí está. Ándale. Así. Así. Entonces, este se va a llamar R23 o R', como le quieras llamar. Le podemos llamar R' para que sea más fácil. Entonces lo primero que voy a hacer pues es hacer justamente esa suma en paralelo de R'. Ya que tengo esto de aquí, entonces voy a hacer este dibujito en chiquitito para que sea nada más una guía para mí, ¿no? Ya que voy a hacer este R1 con mi R', así. Así, mira, así en chiquito. Ya se entendió lo que voy a hacer para que me vaya ayudando y vaya haciendo mi esquema hasta llegar a mi resistencia equivalente, pues ya mi resistencia total, ¿no? Entonces hacemos la R'. Voy a hacer la suma de las resistencias de este circuito en la primera parte que es en paralelo, y como son 2, puedo aplicar la fórmula de resistencia 2 por resistencia 3 entre resistencia 2 más resistencia 3. Entonces lo hacemos así. La resistencia 2 es de 3. La resistencia 3 es de 6. Y abajo tendría 3 más 6. Bueno, 3 por 6 son 18 y 3 más 6 son 9. Por lo tanto, pues mi R' es igual a 2 ohms. Ay, me salió un resultado bonito, bastante decente. Ahora sí, ¿cómo quedó el R1 y el R'? Pues el R1 y el R' tienen un nodo en común, que sería este. O sea, quiere decir que ya están en serie. Entonces, mi R equivalente sería mi R1 más mi R', donde R1 es de 4 ohms más mi R' de 2 ohms, que me daría entonces, por lo tanto, en total una resistencia equivalente de 6 ohms. Y ya quedó, mira, ya contestamos la primera pregunta del inciso A. Ahora vamos con el inciso B, que dice determinar la corriente que pasa por cada resistor. Bueno, aquí ya se pone buena la cosa, ¿no? Vamos a borrar esto tantito. Ya borramos nuestro esquema, al fin ya nos funcionó bastante bien. Si lo necesitamos otra vez, pues otra vez lo hago, no pasa nada.
pero ya lo podemos borrar por el momento. Muy bien, como nos dimos cuenta, este circuito va combinado y nos pide determinar la corriente que pasa por cada resistor. Para eso, lo primerito que voy a hacer es calcular la corriente en el resistor equivalente, ¿sale? O sea, ya en todo el sistema en total. Y luego ya por partes, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, nuestra I, por ley de Ohm, es igual a V sobre R equivalente, para saber la I total, ¿no? Entonces, serían 12 volts entre 6 ohms, lo cual, pues, me da una corriente de 2 amperios. 2 amperios. Muy bien. ¿Ya terminamos? No. Obviamente no. Al final del circuito veíamos, mira, se va a salir mi dibujo otra vez, que tengo que volverlo a hacer. Veíamos que este R1 con nuestro R' que nos había salido, al juntar estos primeros R2 y R3, nos habían quedado pues que eran en serie, ¿cierto? ¿Y qué nos dice nuestra tablita de la corriente en serie? Pues nos dice que la corriente en serie es igual en cada resistor. Eso quiere decir que nuestra corriente va a ser igual a la corriente en R1. Vamos a ponerle I1 para que no nos confundamos. Será igual a la corriente en 1 aquí, en este pedacito. Y también será igual aquí, en R', ¿vale? En R1 y es igual a R', ¿sale? Prima, y el otro, el 1 era abajo, ¿verdad? Para no confundirlo. Ahora vamos a ponerle así, 1. Muy bien, son iguales. Entonces, muy bien, ya sabemos. Para esto podemos ya tener una respuesta donde digamos que la I en la resistencia 1 es igual a 2 amperios, ¿no? Porque es igual y ya sabemos que el total pues nos dio 2 amperios. Muy bien. En R' nos dio 2 amperios. Pero, pues aquí ya es diferente la cosa. ¿Por qué? Porque es diferente. Pues porque en paralelo no son iguales, ¿verdad? Para nada. De hecho, lo que nos dice es que la corriente total en paralelo sería la suma de la primera más la segunda y así sucesivamente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es calcularla por separado. Vamos a calcular la I2 por separado y la I3, ocupando pues las mismas formulitas, pero un poquillo cambiadas, ¿sale? Para esto vamos a ocupar el voltaje total, o el voltaje prima, dicho de alguna manera, el B', porque es en el sistema paralelo. ¿Por qué lo ponemos así? B', porque aquí sí, en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo en todo momento en paralelo. ¿Sobre quién? Pues sobre nuestra resistencia respectivamente, ¿no? Resistencia 2 y resistencia 3. Ok, pero ya tengo esta B', o cómo la puedo encontrar, o pues, cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer ahí con esto? Ah, bueno, no hay ningún problema. Como habíamos mencionado en un principio, pues al estar primero en serie, nuestra I' pues será igual de 2 amperios, ¿no? Entonces, ok, fíjate muy bien estas magias que vamos a hacer aquí, este pedacito. Bueno, yo sabía que nuestra I', cuando estaba todavía en serie, era de 2 amperios. Ok, muy bien. ¿Qué más sabíamos también? La resistencia prima, ¿no? Que nos había dado de 2 ohms. Pues resulta que entonces mi B' se calcula como I' por R', que sería pues 2 por 2, ¿no? Lo cual mi B' es igual a 4 volts. Ya lo podemos sustituir aquí, mira qué maravilla. Entonces tendríamos 4 volts entre la resistencia 2, que vale 3 ohms. Y para la resistencia 3 tendríamos 4 volts sobre 6 ohms. Lo cual nos arrojaría en el primero un resultado de 1.33 amperios y en el segundo 0.667, redondeado obviamente, en amperios. Y listo, ya tenemos en todo momento. Y bueno, sin más, vámonos entonces con nuestro tercer y último ejercicio de esta lección. Continuemos.
Fíjate, este está muy bonito porque lo único que nos pide es calcular la resistencia equivalente. Eso no quiere decir que esté mucho más fácil ni nada. Ay, está regalado. Pero tampoco está imposible de hacer, tampoco. Está padre porque nos va a ayudar a justamente entender de una mejor manera cómo es que se van comportando estos resistores que están combinados con paralelo y serie y demás cosas, ¿no? Así que bueno, pues vamos a comenzar con este circuito. Para esto lo primero que tengo que hacer es ir observando cómo se comporta o cómo está mi circuito e irlo agrupando de la mejor manera, ya que como vemos está combinado, que si en serie, que si en paralelo y todo eso, ¿va? Entonces vamos a calcular primero una resistencia prima, como lo hicimos en el ejercicio anterior para calcular su resistencia equivalente. ¿Quién va a ser mi resistencia prima? Bueno, esta resistencia prima la voy a encontrar con esta primera parte del circuito del 1 ohm, 1 ohm y 2 ohm. Uno pensaría que está en escalerita, pero no es cierto, no está en escalerita. Sí está uno arriba del otro, pero no estoy subiendo una escalera como tal. Hay que fijarnos en el nodo que tienen en común ellos dos, ¿sale? Porque si yo me observo en los nodos que tienen con el 6 ohm, bueno, ya estaría cayendo en un error. Porque en realidad este resistor de 1 ohm y el resistor de 2 ohms tienen únicamente un nodo en común. Están como que en una misma línea. Es más, podríamos desdoblarlo. Si yo lo desdoblara, o sea, están así, y luego está este acá, yo lo puedo desdoblar y lo podría ver así. Mucha separación, pero solo tienen un nodo en particular, o sea, los une una misma línea, pues, ¿sale? Entonces, esto quiere decir que en esta primera parte están en serie. Como están en serie, esta resistencia sería únicamente 1 ohm más 2 ohms, ¿no? Lo cual pues me arrojaría un valor de 3 ohms. Muy bien, una vez que yo ya sumé estos dos, ya tengo este R', pues ya puedo unirlos. Si yo los uno me quedaría algo así. Mira, vamos haciendo los dibujos como me va a ir quedando. Todavía no le he hecho nada, así que lo sigo dejando igual. El de 4. Sigue igual, el de 6 también. Al igual que también sigue igual, ¿no? El de 3. Y como ya unimos pues ya está juntito, mira. Ya está pegado. Voy a dibujar los nodos para que los veas muchísimo mejor. Que sería y ¿no? Y nuevo que acabamos de crear de 3 ohms, lo voy a poner aquí, 3 ohms. Podemos observar entonces que ahora si yo quiero seguir sumando de poquito en poquito, pues ahora voy a tener un R, vamos a llamarle RB', ¿sale? RB'. Este RB' pues va ahora en paralelo el 3 y el 6. Muy bien, entonces esta partecita de acá, la observamos que va en paralelo y la vamos a juntar. Como son dos, podemos sumarlas de la siguiente manera, como el de 6 ohms por 3 ohms entre 6 ohms más 3. Esto nos daría igual a 18 sobre 9 ohms, lo cual sería igual a 2 ohms. 2 ohms, listo, muy bien. Ya quedó Si los vamos juntando otra vez, vamos a hacer otra vez nuestro dibujito de nuestro esquema, pues tenemos de nuevo lo siguiente. El de 4 pues no le he hecho nada, sigue siendo 4. El de 3 pues tampoco le he hecho nada, pero estos dos ya se unieron, ¿no? Ya uní estos. Aquí me pasé un poco de línea. Ahí está, muy bien. Entonces el de 3 aquí está, el de 4 y 6 con 3 lo sumamos y nos había dado entonces simplemente 2 ohms. Entonces vamos a llamarlos así, como 2. Y vamos a continuar. Vamos colocando nuestros nodos, ¿no? Entonces tengo este nodo acá, este nodo aquí.
Y tengo también pues este nodo de por acá, así. Mira nada más. Bueno, pues nos podemos dar cuenta que ahora tengo que observar si están en paralelo, si están en serie. Aquí ya nos podemos equivocar, está un poco difícil, pero sí se logra. Sí, mira, como puedes observar, este nuevo que nos dio de 2 ohm con el que teníamos de 3 ohm aquí es en serie. Entonces vamos a ponerle R triprima igual a como están en serie, pues sería 2 más 3, ¿no? 2 más 3 igual a 5 ohms. Ahí está. Muy bien, vamos viendo paso por paso. De tal manera que entonces nos quedaría el circuito de la siguiente manera. El de 4 que no le había tocado nada y estos dos que ya uní, que ya son de 5 y este que es de 4. Ahí está. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues que están en paralelo. Entonces mi resistencia equivalente de 2 resistencias que están en paralelo sería 4 por 5 entre 4 más 5. Esto quiere decir que tengo 20 entre 9. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente, vamos a ponerlo ya con otro color, que es lo que queríamos obtener. Nuestra resistencia equivalente sería igual a 2.22 ohms. Y ya hemos terminado. Como puedes observar, cuando tenemos este tipo de circuitos combinados y queremos tener la resistencia equivalente o bien la resistencia total, lo tenemos que ir haciendo por bloquecitos e irlos uniendo para que vayas dándote cuenta cómo es que están quedando, ¿no? No es solo como que todo está paralelo, toda esta serie, o muchos dicen, pues van sacando y luego suman todos estos, pero no es como que sumo 3, luego 2 más 5, no. Sino van haciéndose poco a poco, se van uniendo de a poquitos, va sumando de a poquitos de acuerdo a cómo se están estructurando estas resistencias en cada uno de los bloques, ¿va? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Y como siempre, te doy las gracias por acompañarme en un video más. Muchísimas gracias. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, cuídate muchísimo. Bye.